en esos objetos a la hora de delimitar un sistema, ¿sí? Esta palabra sistema la vamos a ver de vuelta en la clase que viene en otro contexto, pero tiene un significado similar. Pero bueno, la clase que viene es la clase que viene, esta es sobre materia. Bien, entonces un sistema puede ser, por ejemplo, un termo con agua caliente, ¿sí? Defino como sistema a estudiar el termo, que es de metal, y el agua, que está compuesto por moléculas de agua, o si quieren, por oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Esos son, digamos, la porción del universo que vamos a estudiar como ejemplo. Bien, y materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Todo objeto que tenga masa, todo concepto, toda idea que en particular sea un objeto con masa, eso es materia. ¿Sí? Entonces, un sistema material es todo objeto o sistema de objetos que es objeto de nuestro estudio. ¿Sí? Acá repetí varias palabras, pero bueno, o sea, es para fijar ideas. ¿Sí? Es para que tengan en cuenta que tenemos que tener una visión muy específica del problema, que es tratar de definir los límites del problema. En este caso, el sistema. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican los sistemas materiales? Los sistemas pueden ser heterogéneos o homogéneos. ¿Sí? Esa es la primera división de un sistema material. ¿Sí? Un sistema heterogéneo se divide en fases. Entonces, por ejemplo, un sistema heterogéneo puede ser, por ejemplo, agua con hielo. ¿Sí? Fíjense, o sea, digamos, vamos a hacerlo un poquito más completo, un vaso o un recipiente con agua en fase líquida y hielo, que eso es fase sólida. ¿Sí? Y fíjense ahí que tenemos el vaso, el agua líquida y el agua sólida. Uno, digamos, se puede poner en la duda de, pero el agua líquida y el agua sólida es en definitiva agua. No es verdad, es agua. Pero como están en dos fases distintas, en dos fases de la materia distintas, se lo dice que es un sistema heterogéneo. ¿Sí? Ambos compuestos tienen distintas fases, entonces es un sistema heterogéneo. Y en contraposición de esto se encuentran los sistemas homogéneos. Como puede ser, por ejemplo, no sé, agua con vino. ¿Sí? Ambos están en estado líquido, pero como se encuentran mezclados, es un sistema homogéneo. ¿Bien? Dentro de un sistema homogéneo hay soluciones y sustancias. Y las soluciones pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. ¿Sí? Acuérdense que es siempre un sistema material homogéneo. O todo es líquido, o todo es sólido, o todo es gaseoso. Bien. Profe, pregunta, en un sistema homogéneo, o sea, las sustancias son de igual material, por decirlo de alguna forma, pero son diferentes. De igual fase. De igual fase, ok, de igual fase, pero son diferentes, por ejemplo, el vino y el agua. Sí. En un sistema heterogéneo son de diferentes fases, pero iguales, como agua y hielo, o puede ser vino y hielo. Puede ser vino y hielo también, sí, pero eso es heterogéneo. Pero eso es heterogéneo. No tienen que ser la misma sustancia en diferentes fases. No, claro. Ok, perfecto. Sí. Sí. No. Le podrías decir que trate, o sea, que cierre todo y trate de entrar de vuelta, porque yo no veo su petición de entrar a la charla. Ahí, Fiorella Villavicencio, ¿puede ser? No, no me aparece, Sebastián. De nada. A ver si aparece.
Bueno. Bien, entonces, como dije anteriormente, las soluciones lo que se caracterizan es que tienen todas fases iguales, ¿sí? Todo es líquido, todo es sólido o todo es gaseoso, ¿sí? Sin importar de lo que está compuesto. En contraposición de esto, pero dentro del sistema homogéneo, están las sustancias, que tienen un solo componente, ¿sí? Como por ejemplo, agua. Agua solamente, eso es una sustancia. O puede ser, no sé, mercurio líquido, ¿sí? Eso es una sustancia, ¿sí? Es un solo componente. Y dentro de las sustancias, pueden ser sustancias simples o sustancias compuestas. Simples es cuando están compuestas por un solo elemento, ¿sí? Elemento, me refiero a elemento de la tabla periódica, ¿sí? Elemento puede ser el hidrógeno, el helio, más adelante los vamos a ver, les hago un mínimo pantallazo para que vean qué es una tabla periódica para los que no las conocen y qué es la información que me dan, ¿sí? Esto está en la diapositiva 11, así que vamos a volver a esta, pero fíjense que estos son todos los elementos conocidos por el humano, con ciertas propiedades, y en cada casillero tiene el nombre de cada uno. La H es hidrógeno, HE es helio, LI es litio, BE es berilio, y así sucesivamente hay muchísimos elementos más. Creo que, si no me equivoco, ya, ahí están entrando Sebastián Solaire y Débora Chamorro. Bien, ahí los admito. Hasta ahora conocidos, hay 118 elementos, ¿sí? Todos tienen una diferencia entre sí, pero bueno, para que lo vayan viendo. Entonces, voy a poner el cursor, así se ve a donde estoy señalando, ahí está el puntito rojo. Bien, y las sustancias compuestas pueden serlo, por ejemplo, la sal, ¿sí? La sal es un sistema compuesto, homogéneo, ¿sí? Porque todo es cristal, todo es un sólido, pero individualmente cada molécula de la sal, lo que nosotros llamamos como sistema sal, está compuesto por cloruro de sodio, ¿sí? La sal es un compuesto, ¿sí? De ahí el nombre compuesto, un compuesto químico que es cloruro de sodio. ¿Qué otra sustancia, por ejemplo, gaseosa, conocen? Es uno muy conocido. Dióxido de carbono, por ejemplo. Dióxido de carbono, muy bien. Dióxido de carbono, perfecto. O sea, tiene que ser que tenga más de un elemento de la tabla periódica. Si tiene más de un elemento de la tabla, es compuesto. Sí, exactamente. Bien, y por ejemplo, un ejemplo de solución, una solución que es muy... El agua es solamente agua, ¿sí? Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, 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 es verdad. Eso sería una... eso sería, sí, perdón, eso sería una sustancia, pero compuesta. Pero yo estoy hablando de solución. Una solución que tiene varios elementos, varios componentes, pero aún así tiene la misma fase. Es un gas, ya se lo estoy diciendo que es un gas. Sin él no podemos vivir. El oxígeno. Muy bien, es el aire en realidad. El aire está compuesto 79% de nitrógeno y 21% oxígeno. Es verdad, nuestro cuerpo necesita oxígeno para vivir, pero el oxígeno no se encuentra solo en el planeta Tierra, naturalmente. Se lo encuentra mezclado con nitrógeno. Y de hecho hay más nitrógeno en el aire que oxígeno. Y nuestro cuerpo no necesita nitrógeno. Casi todo el nitrógeno que respiramos lo tiramos, ¿sí? Lo devolvemos a la atmósfera. El oxígeno lo aspiramos, lo absorbemos, lo incorporamos a nuestro sistema, pero lo transformamos en dióxido de carbono, ¿sí? Eso es un ejemplo de solución gaseosa.
Ok, y te hago una pregunta. Dice, sustancias tienen un solo componente, pero después están las simples y las compuestas que tienen más de un elemento. ¿A qué se refiere con componente? ¿A las Un fases? componente es pensarlo como si fuese una unidad de materia, lo que nosotros llamamos unidad básica de materia. ¿Sí? Ok. Bien. Por ejemplo, en la sustancia vos tenés, en la sal, perdón, en la sal, lo que se llama sal es el cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Ese sería el componente? Eso vendría a ser la unidad. La molécula que se llama sal, es el cloruro de sodio. Pero es compuesta porque está compuesta por cloro, perdón, y por sodio. Claro, por eso, o sea, el componente sería el cloruro de sodio, los elementos serían sodio y cloruro, no sé, sodio y cloro, sodio, sí, exactamente. Sí. Ah. Vos, si lo separás, el cloro o el sodio, ya no es más sal el sistema que estás observando, ¿entendés? Claro. Bien. Bueno, entonces, un poquito de ejercicio mental para la clase. ¿Cuál dirían que es el sistema de esta imagen que ven acá? ¿Y cuántas fases hay? ¿Sí? Hay 2 fases. Sólida. Decime, primero vamos de lo más grande a lo más chico. Sería hetero de 2 fases, ¿no? Ahora, vamos despacio. Le pregunto a Alejandra, que es la primera que habló en esta diapositiva. ¿Cuál es tu sistema? ¿Cuál elegís vos como sistema? Y sí, hetero, porque tengo varias fases. No, ese es cómo es el sistema. Yo te estoy preguntando ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema? Sí, de la imagen que veo acá. ¿Vos querés? Sistema material. El hielo. Ajá. Y el líquido. El whisky. El hielo y el líquido. O el cubo. ¿Quién fue la otra persona que habló? O sea, Eva. perdón, antes de pasar a la siguiente persona. Vos, Alejandro, elegiste como sistema el hielo y el líquido. Bien, ese es tu sistema. ¿Quién es la otra persona que habló? Que no... Yo, profe, Sebastián, he hablado. Sebastián Tizano. Sí. Perfecto. ¿Cuál es tu sistema? Y el conjunto, el vaso también está dentro del sistema. El vaso también. ¿Ves? Eso es un criterio de elección de sistema, ¿sí? Sebastián eligió el sistema como el vaso, el whisky, ya les adelanto que es un whisky, y el hielo, ¿sí? Y ahí por ahí habla otra persona. ¿Se puede usar el aire también? Muy bien, el aire también está presente. El aire también está presente. Entonces, a lo que voy con esta diapositiva y con esta discusión es que sistemas hay muchos, ¿sí? Sobre todo si lo que vamos a observar tiene cada vez más material, cada vez más fases, cada vez más complejos o menos complejos. Pero el sistema depende de cada uno qué es lo que quiera observar, qué es lo que le parezca importante. Entonces, por ejemplo, si a mí, Francisco Correa, se me ocurre que para mí mi sistema es el hielo nomás. Miro esta imagen y digo, a mí me importa el hielo nomás. Entonces mis estudios, toda mi observación que voy a hacer yo, es referido al hielo. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo decir de esto? ¿No? O sea, yo estoy mirando esta imagen, imagínense que es un video, ¿sí? Le doy play, después de un rato, el hielo se va a derretir y no voy a tener más hielo. Así que a mí ese sistema ya no me interesa más en algún sentido, ¿sí? Para mí, en mi sistema voy a decir, mira, el hielo disminuyó de volumen hasta que no hubo más hielo. Así que en mi sistema ya dejó de haber hielo, listo. Pero para Alejandra, que eligió el hielo con el whisky, ¿qué es lo que puede decir de esa, digamos, filmación, por así llamarla? Es que el hielo aumentó su temperatura hasta derretirse, se mezcló con el whisky hasta formar un sistema homogéneo, ¿sí? ¿Y cuál es ese sistema homogéneo? Whisky diluido con agua, es decir,
whisky con agua. ¿Sí? El whisky con el agua, todo en fase líquida, es un sistema homogéneo. Es Y decir, eso sería un sistema homogéneo de sustancias compuestas. exactamente, muy bien. Exactamente. Entonces, y una observación más hago al respecto, el sistema pasó de ser un sistema heterogéneo, ¿sí? Hielo, que es sólido, con el whisky, que es líquido, y evolucionó a un sistema homogéneo. ¿Sí? Entonces ahí tienen un ejemplo de un sistema que va de un lado hacia otro. Bien, otra persona mencionó el aire, ¿sí? El aire también puede ser, lo podés incluir al sistema, porque al aire también le suceden cosas, ¿sí? No solamente tiene nitrógeno y oxígeno, sino que el whisky, como tiene alcohol, el alcohol, como ya saben ustedes, el alcohol se evapora, ¿sí? Y además el whisky tiene otras sustancias, que no las tengo acá en la cabeza, pero también son volátiles, ¿sí? Volátiles significa que se evaporan. Entonces, al evaporarse, ciertos componentes del whisky, el aire ya no es más aire al 100%, es decir, no es más 79% nitrógeno y 21% oxígeno, sino que tienen mezcladas moléculas que ya no son más ni nitrógeno ni oxígeno, son otras cosas. Bien, entonces, yo creo que, digamos, si esta imagen, por más boba que sea, sirve para diferenciar distintos puntos de vista que uno puede tener del sistema que uno está observando, o los sistemas que uno está observando. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Perdón, profe, ¿y el vaso, que es lo que también se había mencionado, entonces no lo contamos como contenedor? O sea, no forma parte porque no se... No, a ver, lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es que definan bien un sistema, ¿sí? Bien en el sentido de que todo lo que ustedes incorporen en ese sistema son los elementos y componentes que ustedes van a observar en su estudio, ¿sí? Sí, ok. Entonces, si a vos te interesa el vaso en este sistema, incorporalo. Porque puede ser que, no sé, a un químico le interesa ver si el vidrio sufre algún comportamiento o le pasa algo químicamente al vidrio, ¿sí? A alguien le puede importar, más allá de que el hielo se derrita, que se mezcla con el whisky, que el whisky se evapore, que se mezcle con el aire. A alguien le puede importar las propiedades del vaso. Por ejemplo, no sé, una persona que está fabricando vasos. Si vos si vos lo sometés a sustancias muy calientes o muy frías, el vaso se puede romper. Entonces el vaso lo incorporás a ese sistema porque a vos te interesa observar el vaso. ¿Sí? Ok, hay cosas que se enfrían o no según su composición con lo que lo contiene, sí. por eso también, Sí. También se puede Si evaluar. te interesa observarlo, si te interesa observar su cambio de temperatura, y digo temperatura porque puede haber muchas otras propiedades más, pero si te interesa observarlo, incorporalo a tu sistema de observación, ¿sí? A tu sistema material, que vos vas a observar con atención. ¿Sí? Perfecto, está bien. Así que no es que está bien o mal incorporar el vaso al sistema. Está bien Claro, o mal. eso quería saber, si está bien, erróneo o no, observarlo, cómo se comporta con lo que tiene adentro, era eso. Claro. O sea, si vos sos ingeniero de los vasos de vidrio, y vos en tu análisis no incorporaste el vaso de vidrio, está mal tu elección de sistema. Okay. Ahora, un químico que trabaja con miles de millones de elementos que son de material vidrio, no le suele interesar el vaso o el recipiente, ¿sí? No le interesa para nada, porque en general las cosas que él mezcla o sea, las soluciones que hace y las mezclas que hace son bastante inertes al vidrio. Es decir, la solución no le hace nada al vidrio y el vidrio no le hace nada a la solución. Pero, por ejemplo, si yo quiero analizar, a ver, voy a dar un ejemplo a ver si estoy bien en lo que estoy pensando. Sí. Si yo quiero analizar si, por ejemplo, ese líquido se mantiene más frío o no, puedo analizar el vaso de vidrio y comparar con un vaso de metal, por ejemplo, y ver
con esas dos sustancias, el vidrio o el metal, cómo se me mantiene mejor la sustancia. Por ejemplo, Claro. para dar un ejemplo, algo así. Muy bien, muy bien. O cómo se conserva mejor el frío. Claro, exacto. Ok. Sí. Claro, una cosa así iba yo. Ok. Claro, claro, exactamente. O sea, o sea, ustedes tienen que tener, o sea, lo vuelvo a repetir por las dos, sino que claro, ustedes tienen que tener en mente qué es lo que van a estudiar. Entonces, en base a lo que ustedes van a estudiar, les sirve o no incorporar materia al sistema, o definir bien el sistema. ¿Sí? Si ustedes quieren ver las propiedades del envase, tienen que incorporar el envase en el sistema. Si a vos no te interesa saber cuál es el material que conserva más o menos el calor, no lo incorporás. Y chao. Listo. Bueno, Ok. siguiente diapositiva. Medios de separación. ¿Sí? En los sistemas heterogéneos y también en los homogéneos, uno tiene la posibilidad de separar los componentes por métodos físicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, en la decantación, ustedes pueden tener este aparatito que se llama embudo de decantación, no sé si algunos lo conocen, algunos que trabajan en laboratorios lo conocen, quizás se lo encuentren en su vida cuando, no sé, conozcan un laboratorio, si los que trabajan. Sirve para separar materiales que no son, que están decantados. En principio están decantados. No importa por qué método, están decantados. Decantados significa que por tener distinta densidad de masa, uno termina arriba del otro. ¿Sí? Por ejemplo, el más sencillo y el más conocido es el aceite y el agua. ¿Sí? Si yo acá en este embudo de decantación mezclo aceite y agua, voy a tener abajo el agua, si no me equivoco, el agua es más denso que el aceite, sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque el aceite flota, perfecto. Entonces, el aceite se me va a ir para arriba y el agua se me va a ir para abajo. Entonces, si yo quiero separar el aceite y lo tengo en gran cantidad, es bastante fácil, ¿no? Imagínenselo en un vaso. Tengo 50 mililitros de aceite y 50 mililitros de agua. Después de un tiempo, ¿sí? Si están mezclados, no importa, después de un tiempo, la parte de arriba va a tener 50 mililitros de aceite y la parte de abajo va a tener 50 mililitros de agua. Entonces, si yo me quiero quedar con el aceite, es fácil. Simplemente agarro el vaso, lo vuelco muy despacito, sin que se me mezcle nada, y lo primero que se me va a volcar, es decir, lo primero que voy a poder separar, es el aceite. Entonces ahora yo les pregunto, yo quiero el agua, no quiero el aceite. O sea, es lo que está abajo. ¿Cómo saco el agua que está abajo del aceite? No lo puedo volcar porque me llevo también el aceite. Entonces uno de los elementos de laboratorio que se utiliza es este embudo de decantación. Y es simplemente... Perdón, profe, ¿en realidad no sale primero el agua si vuelco el vaso? Porque el aceite va a quedar siempre arriba. Pero imagínate esto. Imagínate que tenés 50 mililitros de aceite arriba y 50 mililitros de agua abajo. Si yo lo vuelco, lo primero que se va a encontrar con el borde del vaso es el aceite. Claro, que si yo lo giro despacito... No te imagines poquitas gotitas de aceite. Imagínate una gran cantidad de aceite. Uy, la clase se está por cortar, ¿sí? Porque está por llegar al límite de los 40 minutos. Cuando se corte, por favor, vuelvan a entrar al mismo link. ¿Sí? Sí. Nada, les digo, les aviso que en 10 minutos se corta esto. Bien. Imagínate un gran volumen de aceite, no te imagines poquitas gotitas. Si es poquitas gotitas, es lógico pensar que va a salir el agua primero porque tenés mucha más agua que aceite. ¿Sí? Pero imagínate un volumen grande de aceite. O incluso si querés, te lo hago más extremo el problema. Tengo 90 mililitros de aceite y 1 mililitro de agua. El agua va a estar abajo, va a ser una gotita muy chiquitita en el fondo del vaso. Entonces vas a tener la mayoría de aceite. Entonces en ese caso es fácil de ver que vos tenés el aceite arriba, volcás y lo primero que te vas a sacar es aceite. Pero si yo te pido el agua,
te va a costar, porque el agua está abajo. ¿Sí? Entonces, el embudo de decantación es simplemente digamos, es este recipiente que abajo tiene ¿cómo se llama? Una llave de vidrio que vos lo girás y que se cae lo que está abajo. ¿Sí? O sea, imagínense, esta parte que está acá, lo abrís y empieza a caer el agua, porque el agua es lo que está abajo. Después tenés otro sistema, otro medio de separación, que se llama centrifugación. No sé cuántos conocen esta centrifugadora, no sé, los que trabajan en salud. ¿Alguien conoce esta centrifugadora? ¿No? Yo conozco, tenía una en mi casa que me prestaron. Ok. Pero es para ahí? uso. ¿Qué separabas ahí? No la llegué a usar, pero sí sé que había que ponerlo en contenedores y bueno, cuando se accionaba lo que hacía era, funcionaba como el coinor, en donde giraba el compartimento interno y a través de la fuerza centrífuga salía hacia los extremos, digamos, del compartimento. Creo que es la parte menor densa, me parece, no me acuerdo bien de su funcionamiento, pero sí recuerdo que era muy particular porque era parecido al coinor, al funcionamiento del coinor. Muy bien, el principio físico es el mismo. Tienen un recipiente en el centro del eje de la centrifugadora. En ese recipiente grande tienen recipientes chiquititos, o sea, son más chiquititos, como se ven en la imagen, en este caso es de forma cilíndrica, donde para este ejemplo se lo usa para separar componentes de la sangre. ¿Sí? La sangre, como algunos ya saben, está compuesto por un montón de cosas, entre ellos glóbulos blancos, suero, y, si no me equivoco, plasma, y otras cosas, ¿sí? O sea, nada, digo a grosso modo qué es lo que está compuesta la sangre. Obviamente hay un montón de cosas en la sangre, pero a grosso modo uno lo ve de color rojo y lo que le da ese color rojo son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son más pesados que el medio líquido en el cual están inmersos, ¿sí? Más pesados me refiero a que son más densos, así como el agua es más denso que el aceite, los glóbulos blancos son más densos que el medio líquido en el cual están inmersos, ¿sí? Bien, entonces al centrifugarlo, estamos como de alguna forma acelerando ese proceso de separación entre glóbulos blancos y el líquido de la sangre. Entonces eso cuando lo centrifugamos, lo que vamos a ver en este aparato es un cilindrito de vidrio, donde el fondo está muy concentrado los glóbulos rojos, tan concentrado va a estar que es casi de color negro, prácticamente de color negro, y lo que está arriba es de un color prácticamente casi transparente, no llega a ser transparente, es más un amarillo muy, muy clarito, que eso se le llama suero, si no me equivoco. Eso es lo que se utiliza en los hospitales para algunos pacientes, ¿sí? El suero ese que está en una bolsa ahí arriba, obviamente está tratado con un montón de otras cosas, pero es básicamente eso. Bien, eso, digamos, es para sistemas en donde... Profe, entonces en el centrifugado lo más denso queda abajo. Sí, exactamente. Los objetos densos respecto de los... o sea, siempre es una solución o un material es más denso o menos denso respecto de otro material que tiene su propia densidad, ¿sí? Siempre es comparativo. Cuando uno dice material denso, en realidad uno está abreviando y lo que está queriendo decir es que es más denso que otra cosa. Bueno, eso en cuanto a un sistema heterogéneo, como es la sangre, que tiene glóbulos rojos y el medio líquido. Entonces se está separando de alguna forma algo que es casi sólido, por así decirlo, que son las células, los glóbulos rojos, del líquido.
También tenemos una separación de sólidos, como puede ser una separación magnética, ¿sí? Que se ven en esta imagen de la derecha. Esto es básicamente un basurero, un vertedero de elementos sólidos, y entre esos elementos sólidos puede haber elementos magnéticos o ferromagnéticos, ¿sí? Y los elementos magnéticos, lo que tienen una propiedad particular es que vos le acercás un imán, se sienten atraídos hasta que se pegan y nada, lo tengo pegado al imán. Entonces, nada, lo que se ve en esta imagen es una grúa que tiene colgando un imán gigante, y lo que se hace en estas plantas de separación es acercar el imán a toda esta pila de basura, y se separa las cosas magnéticas de las no magnéticas. Obviamente lo magnético se pega al imán, y lo no magnético, como puede ser plástico, madera, vidrio, no se va a pegar y se va a quedar ahí en el suelo. Entonces esa es una forma, digamos, fácil y media bruta de separar los elementos ferromagnéticos y quizás, no sé, por ejemplo, reciclarlos. Y después un ejemplo un poco actual es el método de cromatografía. Es uno de los tantos métodos que se utiliza para diagnosticar si una persona tiene COVID o no tiene COVID. No entré mucho en el tema de investigación, pero sé que se utiliza. En este método, digamos, uno colora distintas sustancias de lo que quiere separar, y lo que va a ver es que se van a ir separando por interacción química y por densidad unos colores de otros, y esos colores hacen referencia a distintas componentes de la solución líquida, o puede ser de otra fase también, pero en general es líquida. Bien, a modo de ejemplo también les cuento un poco lo que es la destilación. Es otra forma de separar elementos o compuestos de una mezcla líquida, y que se utiliza hoy en día, así como se utilizaba en 1500, o incluso creo que un poco antes. Esta imagen de la izquierda es un dibujo del 1500, donde se destilaban bebidas alcohólicas, ¿sí? En el recipiente de arriba a la derecha, de la imagen de acá, tienen la solución, donde tienen mezclados un montón de cosas. Lo que ven abajo es un hornito, donde se calienta todo, digamos, le echan leña, carbón, lo que sea que quieran quemar como combustible, calientan la sustancia, esa sustancia se evapora, y se evapora solamente lo que se puede evaporar de esa sustancia. Así como te digo que el whisky tiene distintos componentes, algunos volátiles, otros no, en este caso se evaporan los volátiles. Al evaporarse, como es más denso que el líquido, sube y se condensa en el recipiente que ven acá ustedes, acá arriba de todo. Y como se condensa, ¿sí? Se condensa en gotas, porque se enfrió, ¿sí? Va a empezar a, digamos, escurrirse por este tubo, que tiene un nombre y no me acuerdo cómo es, pero es básicamente un tubo, y luego con un recipiente final se lo termina, digamos, separando de la mezcla inicial, ¿sí? Digamos, básicamente lo que haces es, de una solución que tiene varios compuestos,